Palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo que vamos a estar leyendo va a ser el versículo número 14 y 15, y también abrimos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, versículo 15 y 16. Ahí vamos a meditar en esta noche. Por favor, hermano, vamos a leer la primera porción, que es el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo número 14 y 15. Creo que tenemos en pantalla ahí, hermanos. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. Vamos a Apocalipsis, hermanos, capítulo número 3, versículo número 15. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Hasta ahí nomás. Oramos brevemente. Padre, damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús, por las peticiones, por los enfermos, por los necesitados. Bendícelos, Padre. Gracias por nuestro hermano Víctor Morales, Señor, que ya está en este país. Tú lo has traído con bien. Te damos gracias, Señor. Sabemos que ya mañana, oh Dios mío, y el domingo va a estar con nosotros. Padre, te damos la gloria y la honra por él, por mi hermano Jaime también, Señor, que muy pronto va a venir a esta ciudad. Dios mío, sabemos que tú lo vas a guardar. Oramos por los enfermos, oramos por los débiles, sean fortalecidos, y por aquellos que se han reunido en esta noche para escuchar tu palabra. Permite que tu palabra haga obra en sus corazones, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento y diga gloria a Dios. Quiero que preste su atención al mensaje de esta noche, que pueda poner su teléfono en vibrador, porque hoy estaremos meditando bajo el tema, hermanos, la última cosecha o la cosecha final. No sé si podemos poner en pantalla, pero ahí tenemos el tema, hermanos, de esta noche: la última cosecha o la cosecha final. Hermanos, he tomado el libro de los Hechos, capítulo número 1, y Apocalipsis, capítulo número 3, para cerrar el ciclo. ¿A qué me refiero? Que todo, como dijo Salomón, que hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Ese es el ciclo de la vida: tiempo de nacer y tiempo de morir. Entonces, al tomar este tema de la cosecha final o la última cosecha, hermanos, quiero referirme a lo que es el nacimiento de la iglesia y la conclusión de la iglesia, el inicio de la iglesia y el tiempo final de la iglesia, en donde se debe de cerrar el ciclo. Y al leer la palabra de Dios, observamos muy bien en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 14 y 15, que la iglesia del Señor nació con 120 personas. Esas eran las personas con las cuales nació la iglesia. Muchos dicen que nació en el día del Pentecostés, porque era la fiesta del Pentecostés. Nació con 120 personas. Y ahí dice que esas personas perseveraban unánimes en oración
y en ruego con mujeres, incluyendo a María, la madre de Jesús, y a sus hermanos. Estaban perseverando porque esa era la orden del Señor, que nadie se moviera, sino que se quedaran quietos, reunidos, orando, hasta que el Espíritu descendiese sobre ellos. La palabra de Dios se cumplió, porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Fueron llenos del poder, fueron llenos de la presencia de Dios. Observen lo maravilloso, que cuando Jesucristo comienza su ministerio, comienza a llamar a uno por uno, logra discipular y capacitar a 12. De ahí no eran 12, sino que eran 60, 70, y ahora estamos viendo un número de 120 personas, con lo cual la iglesia nació. Pero el inicio de la iglesia era un inicio maravilloso, de poder, de fuego, de conquista, porque de hecho el apóstol Pedro, en la primera predicación que él hace, en la primera predicación que él da, él puede, hermanos, hablar ese mensaje, y el Espíritu Santo comienza a tocar los corazones y se convierte en 3,000 personas. Entonces la iglesia en el primer mensaje logra tener, hermanos, 3,120 personas. Ahora, de las 3,120 personas que tenían en una sola predicación, lleve el número porque le voy a preguntar esta noche de estudio. 3,120 personas que ahora estaban profesando la fe, se bautizaron en agua. Pero aquí surge una pregunta: ¿a dónde estaba el lugar, o cuál era el lugar en donde se iban a reunir ellos para que fuesen atendidos? Ya que no eran 120, eran 3,120 personas. ¿Cómo hicieron? Es ahí en donde los discípulos, o mejor dicho, los apóstoles, empezaron a atender a las personas en lo que se conocía como el patio, el atrio, el patio, el lugar de los gentiles, lo que se conoce como el templo, pero no era el templo en sí, sino el patio fuera del templo, y empezaron a distribuir a las personas en los hogares. 3,120 personas. Los 120 comenzaron a atender a las 3,000 personas que se habían convertido. Entonces nosotros podemos observar de que ellos lo que hicieron fue empezar a distribuir toda esa cantidad de personas en los hogares de los 120. Y luego tenían una reunión que le llamaban la celebración. Y la celebración la hacían precisamente en el patio. Recuerde que en aquel tiempo existía lo que era el templo. El templo, en donde estaba dividido en 3 partes: el lugar santo, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo estaba cubierto de cortina, nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Estaba el lugar santo, pero estaba afuera el patio, el lugar para las mujeres, y un lugar muy espacioso para precisamente los gentiles. Entonces, en ese predio baldío, ellos hacían lo que se conocen como las celebraciones. Si usted observa, la Biblia menciona precisamente eso, cómo se reunían en lugares o en predios baldíos o junto al río. Usted puede leer en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo número 13, los lugares que ellos utilizaban, como era el apóstol Pablo para predicar. Se recuerda que cuando se iba a fundar la iglesia de Filipo, Pablo fue a predicar junto al río, donde las mujeres estaban allá, en lugares donde hay podemos decir, un espacio grande para que se predique la palabra. Entonces la gente fue atendida no dentro del templo, sino afuera del templo, en lo que se conoce el patio. Y otra parte de las personas era atendida en los hogares. ¿Por qué decimos eso?
Ahora no podemos decir vamos al templo. Cuando usted dice vamos al templo, esa es una expresión que no es muy buena, porque templo solamente había uno, bueno, que fue destruido 2 veces, y que actualmente solamente queda el muro de los lamentos, esperando, como se dice, la construcción del tercer templo. Entonces se construyó un templo, y ese era el templo porque allí era el lugar de sacrificio. Ahí sacrificaban. Por eso nosotros no decimos vamos al templo, podemos decir vamos a la iglesia, vamos, otros dicen vamos a la casa de Dios, vamos y congreguémonos. Pero el decir vamos al templo, o ponerle templo a una congregación, ponerle templo X, no es bueno, porque templo ya no existe. El templo era el templo de Salomón, el templo que construyeron, porque ahí había sacrificios, víctimas, hermanos. Bien, ¿por qué decimos, hermanos, que la palabra templo no tenemos que usarla? Porque el templo ya fue destruido. Pero repito, entonces la iglesia comenzó a reunirse de esa manera. Siguió creciendo la iglesia de 3.120 personas. El crecimiento fue tan grande porque hubo una conversión de 5.000 personas. La iglesia tenía en pocos días una cantidad de 8.120 personas. Pregunta: ¿cómo podían atender las 8.120 personas o las 8.000 personas de esas 2 predicaciones? De la misma manera, los reunían en la casa y los reunían en el patio. Así atendían las personas, y la iglesia comenzó a desarrollarse y a crecer y a crecer y a crecer. ¿Por qué le digo yo esto? Porque hay personas que piensan que el sistema celular es un invento de una iglesia, es una estrategia de una iglesia. No, nosotros nos vamos a dar cuenta que eso nació en el corazón de Dios para poder atender a las personas. La Biblia nos va a mencionar precisamente, hermanos, los lugares donde se reunían, las casas donde se reunían. Ahí conmigo, lea la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo número 12, versículo número 12. Se reunían en la casa de María. Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea que María era anfitriona y tenía en su casa había un grupo de hermanos que estaban orando. También veamos, hermanos, Priscila y Aquila, no que eran 2 hermanas, sino Priscila y Aquila, un matrimonio, una pareja. Romanos 16:3-5, rápido, hermano. Romanos 16, del 3 al 5 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Es decir, que se reunían en la casa de Priscila y Aquila. También se reunían en la casa de ninfas. Vamos, Colosenses 4:15. Colosenses 4:15. Después de Filipenses, Colosenses capítulo número 4, versículo número 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Filemón, versículo número 2. Primero que encuentre Filemón lo lee. Filemón, versículo número 2. Dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Termino, hermanos, en el libro de los Hechos. Retrocedamos el libro de los Hechos, el último capítulo, como es el capítulo número 28 del libro de los Hechos, versículo
número 30 y versículo 31. Dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa, ponga atención a eso, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces la iglesia primitiva se reunía en las casas. ¿Por qué la iglesia del Nuevo Testamento, estoy hablando de la iglesia apostólica, fue una iglesia que conquistó? Fue una iglesia que ganó alma. Fue una iglesia donde el nombre del Señor fue predicado, maravillas, prodigios, señales. Fue una iglesia que arrasó, que conquistó. ¿Por qué? Porque tuvo no la estrategia, sino que nació en Dios, de que la iglesia se reuniera en las casas. Si no hubiera un lugar público, por lo menos en las casas, y así iban creciendo, y hemos visto varios versículos donde los hermanos tenían sus reuniones en las casas. Por eso es que en el libro de los Hechos dicen que perseveraban unánimes cada día, compartían el pan con alegría y sencillez de corazón, que enseñaban, hermanos, en el templo y por las casas. En el templo y por las casas era la prioridad. Entonces la iglesia llegó a pasar una etapa muy difícil. Dentro de la etapa difícil que pasó la iglesia, se levantaron persecuciones. Pero en las persecuciones que la iglesia tuvo, jamás menguó, porque eran cultos que se hacían o reuniones que se hacían a escondidas, posiblemente, hermanos, en cuevas, en cavernas. Pero la iglesia del Señor se reunía. Tal vez en el tiempo de persecución no podían salir y hacer pública su fe por la persecución, pero se reunían. ¿En dónde? En las cuevas se reunían para hablar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué sucedía? Más discípulos eran ganados, más creyentes eran ganados. ¿Por qué? Porque estaban encerrados, porque estaban en oculto, porque estaban predicando la palabra de Dios en célula clandestina, de la misma manera que lo sigue haciendo parte de la China comunista. Saben ustedes que en la China hay una iglesia muy numerosa. Hay una iglesia que, como son pocas las iglesias que el gobierno ha aprobado, existe una iglesia ahora en día que sigue clandestinamente o ocultamente hablando la palabra de Dios, y se dice que el crecimiento de esa iglesia es tan grande porque es a través del movimiento celular, en donde la iglesia sigue predicando la palabra de Dios. Tal vez no pueden hacer pública su fe, pero ahí de una manera oculta están ganando discípulos para la gloria de Dios. Hay países, parte del África, en el Medio Oriente, donde es prohibido predicar la palabra, y todavía hay líderes, hay hombres de Dios que han basado su fe en este principio, haciendo su célula, haciendo sus reuniones en las casas. Entonces la iglesia apostólica sí era, pero ya por el año 312, lo que nosotros conocemos de Constantino, para que la persecución terminara para los creyentes, vino Constantino y lo que hace es unificar la religión, unir la iglesia y el Estado, y hacer que tanto el catolicismo y el cristianismo fueran una sola fe. De ahí es donde depende aquel pensamiento que dicen hermanos separados. Entonces él hace una sola fe y se les permite ahora a los creyentes salir a luz, que ya no se anden escondiendo en la cueva, porque ha pasado el periodo de persecución. La gente comienza a salir, y desde el año 312 para acá, entonces se le permite al creyente, o el creyente comienza a edificar catedrales, es decir, estas 4 paredes, edificios, estructura, porque antes solamente había el templo, pero el templo fue destruido. Entonces empezaron, como había paz, empezaron a construir los edificios, los templos y la iglesia.
Escuchen muy bien esto. Y la iglesia que se había desarrollado, naciendo en el Pentecostés, con 120 personas, a las cuales habían cuidado 3,000 personas y luego 8,000 personas por medio de las células familiares, la iglesia perdió la brújula y la visión de Dios, de tal manera que cerraron todas las reuniones, todas las células, y se dedicaron a hacer solamente su servicio o sus cultos en los edificios que ellos estaban construyendo. Empezaron a construir edificios y fue ahí en donde la iglesia perdió aquella fuerza, como aquel velero que es llevado por un viento fuerte. Entonces terminó aquella conquista de los apóstoles del Señor, terminó el crecimiento, cesó el crecimiento, se cayó en un estancamiento tan grande, porque el peligro grande fue que como ahora la iglesia podía construir edificios, cada persona se dedicó a construir edificios para que vinieran las personas, pero ya no fueron los líderes a atender a las personas en células, en hogares o en las casas. Se terminó el crecimiento, se quedó en un estancamiento, y fueron después 1200 años, puedo decir, o un poquito más, donde empezó de nuevo, no el sistema humano, el sistema de Dios, por causa del estancamiento que en los años 1517 fue cuando Martín Lutero trajo una reforma a la iglesia y comenzó de nuevo a reunirse la iglesia, no solamente en 4 paredes, sino volver al principio, a la iglesia que nació con células familiares, y empezaron de nuevo a tratar de reunirse en el año 1517, 1200 años después. De ahí surgieron los anabautistas, pero los anabautistas no tienen nada que ver con la iglesia bautista. Los puritanos. Y en el año 1738 es que surge un personaje dentro de la historia de la reforma, que es Juan Wesley, que es el hombre que vino a reformar, y es el hombre que vino de una u otra manera a reestructurar y a poner y a traer el plan y el modelo de Dios en el Nuevo Testamento, que fue por el cual la iglesia creció. Entonces dijo Juan Wesley, hay que empezar a trabajar. Claro, influenciado por otra persona, empezó el proyecto Juan Wesley de tal manera que en los años 1738 la iglesia de Juan Wesley fue la iglesia más numerosa de aquella época. ¿Por qué? Porque él logró abrir, escuchen bien, él logró abrir 10,000 células, y esas 10,000 células produjeron 100,000 personas. Entonces este hombre comienza y no a ver estrategias, no ver cuál es la forma, porque ahora en día los pastores buscan estrategia para que las iglesias se llenen. Están buscando una y otra estrategia, pero no hay estrategia. Debemos de ir al plan bíblico. Y el plan bíblico, o el manual que es la Biblia, nos enseña cuál es el sistema de trabajo. Entonces Juan Wesley viene, a ellos no le llamó células familiares, ni le llamaba reuniones en las casas. Él le llamaba círculos santos, en donde se reunían 10, 12 personas para escuchar la palabra de Dios. Y fue un avivamiento, algo maravilloso. Pero repito, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, así fue que tuvo ese auge, el crecimiento, la gente era atendida. Y ahora Juan Wesley viene a enseñarnos que el sistema celular no es invento de hombres, que funciona si tenemos la visión de Dios y si lo miramos que es un método bíblico. Era la iglesia y fue la iglesia más grande. Pero llegamos a un tiempo en donde Dios no solamente está, escuchen muy bien esto, en donde Dios no está solamente acelerando los tiempos, los meses, los días, los años o las horas, sino que Dios está acelerando el resultado de los frutos, como dando en los últimos tiempos la cosecha final. ¿Por qué digo esto? Porque ya en el siglo XX, la etapa que nosotros nos corresponde vivir, y alguien se va a identificar con esto,
porque estoy hablando precisamente, hermanos, ya de 1958, ya casi llegando al año 1960. Es donde surge nuevamente la visión. Después de 1200 años la iglesia estancada, surge la visión en la persona de Martín Lutero, pero luego toma ese papel Juan Wesley, pero tiempo después de los años 1700, de los cuales hemos hablado, en este siglo XX, en el año 1958, es donde se retoma de nuevo la fe y la visión, donde un hombre de Seúl, Corea, conocido como David Cho, es donde él no es que él invente una estrategia, sino que él, leyendo la Biblia, se va al plano y al marco bíblico, cómo la iglesia conquistó y cómo es que la iglesia era numerosa. De tal manera que él comenzó a trabajar con las células familiares. Y al trabajar con las células familiares, o mejor dicho, antes de trabajar, él no tenía muchas personas. Usted puede leer los libros que él ha escrito. Hay varios libros que ha escrito él, pero los libros que escribe, por ejemplo, de los grupos de crecimiento, ustedes los pueden leer. Entonces él empieza a hablar acerca de no solamente de su biografía, sino de la manera como Dios comenzó a trabajar. Que en ese año de 1958 la iglesia de él, lo que tenían era, prácticamente llegó a un número de 600 personas. Pero él, queriendo predicar la palabra de Dios y queriendo inyectar la visión, habían hombres que no creían. Y así es dentro de la iglesia. Cuando se quiere hacer algo grande, a veces los varones no creen. Pero la obra de Dios se hace con los que tienen fe y con los que creen. Resulta ser de que este hombre le dijo a los varones: hermano, tengo una fe, tengo una visión, vamos a ir al marco bíblico y vamos a empezar a trabajar de esta manera, a través de las células familiares. ¿Y sabe qué dijeron los hombres? No queremos. Y cuando no quieren, sabe que nosotros juzgamos y decimos y predicamos que ver a una mujer predicando en un púlpito es una vergüenza. ¿Acaso no hemos hablado nosotros eso? ¿Acaso no hemos predicado nosotros que no hay ministerio para mujeres? Que Dios instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no está bien, hermano. Para mí está bien que mujeres prediquen. ¿Sabe para qué? Para que les dé vergüenza a los hombres. Porque los que son llamados a ministerio son los varones. Pero cuando no hay varones que digan sí al ministerio, está bien, porque antes que Dios use las piedras, quiere usar también las mujeres. Y qué tremendo es encontrar que hay mujeres con más poder, más autoridad que los hombres. Yo conozco mujeres con más poder y más autoridad que los hombres, que muchos hombres. Y cuando las mujeres dijeron no, cuando los hombres dijeron perdón, no queremos, entonces el hermano cayó 2 años enfermo y llamó a las hermanitas. Y como las hermanas tienen algo muy importante, hermano, que no solamente son receptibles, que la cualidad de ellas es escuchar, son sensibles. Venga usted a orar con mujeres y con hombres, las que se quebrantan más rápido son las mujeres. Los hombres son duros. Esos tienen que caerle un martillo de arriba para que lloren. Pero en las mujeres hay mujeres que una rodilla doblada y ya van llorando. Y uno dice que será por los problemas. No, hay mujeres que son bien sensibles a la presencia de Dios. Y cuando el hermanito les dijo: hermanos, aquí yo estoy enfermo y le dijeron: hermano, no se preocupe, díganos cuál es la visión, cuéntenos y aquí estamos a la orden. ¿Cuántas mujeres de esas hay aquí, hermano? Gloria a Dios, hermano. Así que pónganse listos ustedes, varones. Pónganse listos en el nombre del Señor, hermano. Y comenzó la bendición. Las mujeres en ese tiempo, le estoy hablando de 1958, un promedio de personas que tenían de 600 miembros. De ese año, hermanos, a 1964, ellos ya habían alcanzado un número, hermanos, de 18,000 personas. En transcurso de tiempo rápido,
De 1970 a 1980, ellos habían alcanzado 150,000 personas. Habían crecido 132,000 miembros en una década, en un lapso de 10 años. Y de 1980 a 1987, es decir, en 7 años, ellos habían pasado, hermanos, a tener la cantidad de 700,000 personas, avanzando 550,000 miembros en un lapso aproximadamente de 7 años. El crecimiento fue avanzado. Y ahora, en la actualidad, para aquellos que les gustan los números o quieren investigar, sigue siendo la iglesia más grande del mundo en la época del siglo XX. No ha habido una iglesia tan conquistadora que la iglesia de este tiempo, porque ahora estamos hablando de miles de almas. Después de tener 25,000 células, 50,000 células, ahora ellos están en un promedio de miembros de 1 millón o más de 1 millón de miembros. 20 iglesias satélites, que cada iglesia tiene más de 20,000 miembros hacia arriba. No hay iglesias pequeñas. Nosotros somos como una célula familiar para ellos. Hay un crecimiento tan grande. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque ellos no utilizaron una estrategia. Ellos se fueron a la Biblia, a la palabra de Dios, y nosotros creemos de la misma manera que una ave para volar necesita 2 alas, así también la iglesia para conquistar necesita los 2 tipos de reuniones: las reuniones o las celebraciones que tenemos los días domingos, los días viernes, pero también atender a las personas en los hogares, en las casas. Ese es el método efectivo. En el año de 1993 estaba viendo una entrevista que le hicieron a él y le preguntaron por qué tenía tanta efectividad. Y aquí vamos a esto. Porque le dijo él: los miembros de la iglesia son los encargados, como miembros de células, son encargados de ganar 2 almas para Cristo. 2 almas para Cristo cada año. Pero para ganar esas almas para Cristo, no solamente se invitan, sino que el que es líder, aquella persona que es miembro de una célula, observa a la persona que quiere ganar para Cristo. Y decía él tiene que ir y le ayuda a barrer la tienda, a abrir su tienda. Está pendiente de alguna necesidad, comienza a hacer favores. Si la gente necesita comida, le comienza a llevar granos básicos, comida necesaria, y comienzan a hacer las obras de las cuales Santiago dice que debemos de hacer. Nosotros queremos ganar las almas para el Señor, pero nosotros no mostramos el amor de Dios en nosotros para con ellos. Usted tiene que identificarse con las personas. Y dice él, cuando nosotros actuamos de esa manera, las personas pueden ver el amor de Dios en nosotros, y en un lapso de 3 meses, a lo mucho 4 meses, ellos se están entregando a Jesús, porque están viendo a Jesús no solamente en palabra, sino que están viendo a Jesús en acciones, en hechos. ¿Acaso el Señor, cuando lo seguía las multitudes, el Señor les decía: recuéstense en la grama, recuéstense en la hierba? Y les decía a los discípulos: